Tú probablemente hayas oído sobre la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre estaba segura que ganaría si competía en una carrera contra la tortuga. La liebre arranca y se adelanta tanto que decide tomar una siesta. Al final, la tortuga, a pesar de ser mucho más lenta, gana la carrera. Tales historias o fábulas fueron usados como vehículos para entregar pensamiento y moralejas de una forma mucho más amena. Ahora imagina que te contaran de una fábula tan poderosa que te hiciera vender tus posesiones más preciadas y dejar todo a lo que estabas acostumbrado en tu vida. ¿Qué tipo de fábula podría persuadirte de tal manera? Bien, lo que vamos a revisar en este análisis es una historia con el poder de cambiar tu forma de ver la vida. Se refiere a la vida de un abogado que termina vendiendo todo, incluyendo su posesión más preciada, un hermoso Ferrari rojo, para volverse un sabio iluminado. Si tú quieres saber en qué consiste esta historia, que tiene el poder para cambiar tu vida, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora que estés revisando esta información. Es un placer para mí que estés destinando parte de tu tiempo a tu propia formación, tu preparación, en pocas palabras, incorporar mayor valor a tu propia persona. Vamos a analizar esta semana uno de los libros más famosos en términos de autoayuda y desarrollo personal. ¿Sí? No dejes que estas categorías te causen ruido ni mucho menos. Al contrario, son fundamentos que si lo incorporamos a nuestra vida, esta parte interna se va a reflejar muy fuertemente hacia el exterior. La clave principal aquí radica en captar la esencia de estas enseñanzas que vamos a revisar en este análisis. El libro de esta semana es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Este es uno de los libros hoy por hoy más conocidos, de mayor influencia, más populares, bestseller, que han impactado muchísimas vidas. Millones de personas están avaladas o avalan este libro como uno de los mejores en estos ámbitos. Y hoy vamos a analizar a detalle este libro. Este libro, más que un libro de autoayuda, digámoslo así, o más didáctico, más técnico, como hemos revisado otros, es una novela, es una fábula, ¿sí? Una historia. Y vamos a revisar pedazos de la historia y vamos a generar la reflexión de cada uno de estos pedazos. ¿Para qué? Pues para que que exista una retroalimentación, ¿no?, de cada uno de los puntos relevantes que en lo personal encuentro en este libro y te quiero compartir, ¿sí? En sí o en esencia, ¿no?, ¿de qué trata este libro? Bueno, este libro cuenta la historia, ¿sí?, de una persona, el cual genera un despertar interior y cuenta este despertar mediante una fábula que a él se le enseñó. Y ya su misión posterior se convirtió en hacer que este conocimiento pues pudiera propagarse al mundo, ¿no? Es una historia de ficción, pero entre ficción y la realidad pues hay bastante de verdad, ¿no? Es decir, existen cosas que lo vamos a poder entender casi de manera inmediata, habrá otras que nos va a costar un poco más, pero el punto aquí es entender la esencia de este conocimiento que se nos comparte, un conocimiento para la buena vida, un conocimiento para mejorar nuestra calidad de vida. Yo te aseguro que si tú captas
vaya, no te voy a decir que captes todo el 100% de este libro, ¿no? Pero por lo menos un 10, 15% y logres implementar ese 10, 15% a tu vida, estoy seguro que eso va a generar resultados sumamente positivos. Bien, vamos a empezar. El libro es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Ya analizamos previamente que se trata de una fábula, y en esta fábula pues nos van a enseñar cosas como por qué decimos que la mente es como un jardín, por qué el faro de alguna manera guía la vida, cómo un peleador de sumo va a estar involucrado dentro de esta historia. Todo eso lo vamos a revisar a detalle, pero primero quiero empezar con el primero de los puntos, que es como los antecedentes, y te voy a poner en contexto sobre la historia. La historia habla de una persona que se llama Julian Mantley, ¿sí? Él, bueno, en la historia es un abogado sumamente prestigioso, ¿sí? Es un abogado de los más poderosos, de los más conocidos en el ámbito, y él se encontraba trabajando cuando de pronto él tuvo ese momento de despertar espiritual. Mira, y entrando ya más en contexto, ¿no? Todo esto es una historia de ficción, pero con muchos toques de realidad. La historia de ficción habla de Julian Mantley, un hombre que aparentemente lo tenía todo. Graduado de la famosa Universidad de Harvard, Mantley era uno de los abogados más reconocidos en los Estados Unidos. Él generaba cantidades de 7, 8 cifras, vivía en su mansión con un Ferrari rojo, hermoso Ferrari rojo aparcado afuera, y él estaba viviendo el sueño, ¿no? El sueño que realmente la gran mayoría de la gente pues, le gustaría, ¿no? El sueño que el dinero puede comprar. Poderoso, con influencia, reconocido, con los mejores juguetes, ¿no? Una gran mansión, admirado por el entorno. Todo esto son cosas que en el ambiente o en el contexto en el que nos encontramos pues son sinónimos de éxito. Sin embargo, debajo de todo eso, ¿no? Él estaba sufriendo. Su carga de trabajo era mucho más pesada que lo que él podía manejar. Cada día siempre había un importante caso o una importante situación que atender que Mantley no podía dejar pasar, y siempre él tomaba de manera diligente, ¿sí? Eventualmente, el estrés fue demasiado para él, y un día Mantley sufrió un severo ataque al corazón durante un juicio en la corte. Es decir, él se desploma en la corte sufriendo un ataque al corazón debido al estrés o debido a las presiones que él iba manejando internamente, además sumado a su mala calidad de vida que hacia su persona, ¿no? Muchas veces nosotros solemos tener esos principios como Julian Mantley, ¿no? O sea, nos obsesionamos con el trabajo, nos obsesionamos de alguna forma por tratar de generar siempre más, no nos damos tiempo para nosotros, siempre estamos ocupados, ¿no? Pensando en el siguiente movimiento que tenemos que hacer, estresados quizá porque las cosas no se dan como queremos, y dejamos de lado a nuestra persona para caer en ese círculo vicioso, de tal manera que muchas veces, en el caso de Julian Mantley tuvo suerte, porque a pesar de haber tenido ese ataque al corazón, no murió ahí, pero muchas personas pueden morir en el intento. Muchas personas pueden ni siquiera llegar a disfrutar las mieles de sus logros y sucumben antes, ¿sí? Debido a este tipo de presiones. Ahora, siguiendo con la historia, después del incidente, Julian Mantley nunca más volvió a practicar el derecho. Ya no quiso ser más abogado. De hecho, ninguna persona de su firma de abogados volvió a escuchar de él después del ataque. Los rumores decían que él se había movido a la India con intención de buscar respuestas y simplificar su vida. Y de hecho, eso fue exactamente lo que él había hecho. Antes de moverse, antes de irse, Mantley vendió su mansión y su Ferrari, más todas sus posesiones, ya que él estaba seguro que la búsqueda de significado era mucho más importante. Y así pasaron 3 años. Exactamente, después de 3 años él regresó, apareciendo sin avisar a uno de sus ex colegas, que era prácticamente como su aprendiz en aquel momento. Su nombre era John, de esta persona. Aparece ante él con la diferencia de que cuando él
Julian Mantle se dedicaba a la abogacía y estaba en los juicios y era la persona más poderosa y se encontraba, digámoslo así, en la cúspide de su gran reconocimiento, aunque después obviamente hay un periodo, empieza a envejecer y ya su salud se había deteriorado, ya no era lo mismo que había sido antes, tenía muchos reconocimientos, pero ya su cuerpo ya tenía sobrepeso, bastante sobrepeso, ya su cara, a pesar de que era un hombre alrededor de los 50, aparentaba ser de 70, etcétera, ¿no? Entonces, cuando él se presenta a su ex colega, ¿sí? Y que para él, o sea, en el caso del ex colega, Julian Mantle era su mentor, cuando lo ve, él no puede reconocerlo rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que ve, o la primera impresión que le da, es que era una persona mucho más joven. Y su persona reflejaba una gran salud, una gran vitalidad. Y Julian en este momento tenía ya una sonrisa, ¿sí? De tipo Buda, de oreja a oreja, ¿no? Entonces, Mantle se le presenta y le dice que él había estado viajando de villa en villa por toda la India a pie y que en su viaje él había aprendido sobre los yogis, los cuales aparentemente desafiaban el envejecimiento. En Kashmir, él había escuchado sobre los grandes sabios de Sivana y estos nuevos descubrimientos lo inspiraron a él a aventurarse en los montes del Himalaya, donde él llegó hasta los monjes que ahí vivían. Fue ahí donde Mantle tuvo, primero, su redespertar ante la vida y se reencontró finalmente con su alma. ¿Ok? El contexto, este es el punto número 1, que viene siendo el contexto de la historia. ¿De qué se basa, no? ¿En qué consiste? Pues es prácticamente esto, ¿no? O sea, nos pone en el contexto de cómo fue que Julian Mantle, de ser un prestigioso abogado, deja todo para convertirse en un sabio iluminado. Y vamos a ver qué fue lo que aprendió en este lugar, ¿no? Sobre todo de estos sabios de Sivana. O sea, qué fue lo que le enseñaron para que él, de ser una persona cuya salud estaba muy mal y físicamente se veía muy mal, cambiara rotundamente, ¿no? A verse mucho mejor, mucho más joven, con mucha más vitalidad. Y no nada más eso, sino también con un cambio espiritual, con un cambio de vida, con una forma de ver las cosas totalmente diferentes, ¿sí? Bien, el punto número 2, hablamos sobre los 7 principios de la fábula mística del sistema de Sivana. ¿Y a qué se refiere? En las montañas, Mantle encontró un grupo de monjes conocidos como los sabios de Sivana. Uno de estos monjes era el Yogi Ramán, el cual compartió su sabiduría con Mantle. Ellos discutieron sobre el significado de la vida y Mantle aprendió maneras de alcanzar una gran vitalidad, de tal manera de que él pudiera volverse mucho más creativo y sentirse mucho más completo. A él le enseñaron todo esto bajo una sola condición. Él tenía que regresar de donde había venido y tenía que esparcir este conocimiento. Y fue de esta forma que él volvió a enseñar el sistema de cambio de vida de Sivana. Bien, este sistema de cambio de vida de Sivana está compuesto de 7 virtudes básicas, que son los cimientos de este sistema. Y cada virtud es parte de una fábula fantástica que vamos a revisar. La fábula empieza con un hermoso jardín verde, silencioso y sereno, lleno de hermosas flores. En medio del jardín está un enorme faro rojo, pero la tranquilidad del jardín es interrumpida de pronto por un peleador de sumo que sale directamente de la puerta del gran faro. Este peleador, de alrededor de 2 metros 70 centímetros y pesando alrededor de 400 kilos, ¿sí?, se encuentra prácticamente desnudo, a excepción de un pequeño cable rosa que cubre sus partes privadas. Mientras él anda por el jardín, de pronto se encuentra con un cronógrafo de oro. Más adelante vamos a ver a qué se refiere este cronógrafo. Lleno de curiosidad, él se coloca el cronógrafo e inmediatamente se queda inconsciente y se golpea contra el suelo. Eventualmente, él se despierta y se llena de energía gracias a la fragancia de las rosas amarillas que lo rodean. Él rápidamente se levanta y mira a su izquierda
Para su asombro, él ve un camino lleno de diamantes. Encantado, él caminó a través de este camino. Y este camino lo guía a una dicha y felicidad sin fin. Para algunos esta historia puede ser ridícula, pero cada elemento representa un aspecto del sistema de Sivana, los cuales vamos a analizar a detalle. ¿Sí? Ten presente esta fábula. ¿Sí? No se te olviden sus elementos: el jardín, el faro, el peleador de sumo, el cronógrafo, las flores, el camino de diamantes. ¿Sí? Tenlos presentes, porque todo esto significa algo. ¿Sí? Significa algo donde el sistema de Sivana pues, se basa sus principios en esta fábula. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere a detalle. El siguiente punto se refiere al hecho de encontrar la realización en la vida. Es cuestión de dominar tu mente. Y aquí vamos a ver la analogía entre la fábula y la realidad. El jardín de la fábula del Yogi Ramán representa la mente. ¿Sí? Muchas personas terminan sembrando sus jardines mentales con basura. Y basura me refiero a esos pensamientos negativos o esos pensamientos de miedo. La primera virtud del sistema de Sivana es entonces el control de tu mente. Debes cuidar tu jardín mental y la mejor manera de cuidarlo es montar una guardia en sus accesos. Solo deja pasar pensamientos que sean placenteros y positivos y debes banear aquellos que son perjudiciales. ¿Sí? El control de la mente. Tienes que ser muy preciso en relación a qué es lo que dejas entrar a tu mente. Vamos a ver por qué, pero es algo que seguramente ya sabes. Pero toda la desinformación del mundo, todo el ruido, todos los factores externos, todo lo que prejuicios, todo lo que nos hicieron creer, todas las creencias limitantes, todo eso son cosas que nosotros dejamos entrar a nuestra mente. Y puede ser que nuestra vida sea un reflejo precisamente de todo esto que dejamos entrar y creemos cosas que realmente pues no son. ¿Sí? Hay una manera de remontar todo esto, lo vamos a ver, pero el punto es que tengas presente, este jardín verde, grande, hermoso que mencionaba la fábula, se refiere precisamente a nuestra mente. ¿Sí? Mira, al final del día, nuestros pensamientos le dan forma a nuestra vida. Tú tendrás mejores posibilidades de una vida plena si tienes pensamientos que valen la pena. ¿Quieres vivir una vida con paz mental y con significado? Entonces, permite entrar pensamientos que generen paz mental, es decir, que sean placenteros y que tengan significado. La pregunta es, ¿pero de qué manera nosotros hacemos que nuestras mentes solo se enfoquen en pensamientos valiosos? Bueno, la verdad es que todos tenemos la habilidad de escoger en qué queremos pensar. Así que todo se reduce en ejercitar nuestra mente como si se tratase de un músculo, ¿sí? Un músculo de 5 kilos que tenemos dentro de nuestra cabeza. El primer paso para que esto suceda es acelerar tu concentración. Y en esta técnica o en este sistema de los sabios de Sivana, ellos manejaban una técnica para que esto funcionara, te la voy a comentar. Menciona que hay una técnica para mejorar tu habilidad para concentrarte, que los sabios de Sivana llaman el corazón de la rosa. En función de implementar esta técnica, lo que es necesario, ¿sí?, es que necesitas un espacio de silencio y una rosa. Son los dos elementos. Para empezar, simplemente mira el centro de la rosa. Presta especial atención a su color y textura. Y llena tu mente con pensamientos sobre lo hermosa que es la rosa. Es decir, tienes que abstraerte hacia dónde está la rosa. Al comienzo, cuando hagas esto, pensamientos aleatorios podrán entrar en tu mente. Pero después de practicar por un tiempo, tú encontrarás que tu mente es más disciplinada. La cuestión aquí, ¿cuál es? Tienes que tratar de hacer esta práctica de forma diaria, donde cada día pases más tiempo disfrutando de la rosa. Eventualmente te será más fácil dominar tus pensamientos. Dejarás de preocuparte y en lugar de eso estarás lleno de una sensación de calma
y dicha. Puede ser o puede sonar bastante increíble, puede sonar bastante, quizá para algunos absurdo, para algunos van a ser más escépticos en esto. La cuestión es, hay que ser ecléctico en las cosas, ya te lo he dicho más de una vez. Y el punto aquí es, esto es algo, o este libro, que no por nada es de los más famosos, maneja esta técnica, una técnica tomada precisamente de las enseñanzas que también el autor, parte en ficción, parte en realidad, toma de lo que él ha aprendido. Y es cierto algo, solemos tener nuestra mente llena de pensamientos que muchas veces dejamos que los pensamientos nos controlen. Esta técnica de la rosa, pienso que no tiene nada que ver con, la rosa puede ser otra cosa, pero bueno, una rosa pues podemos apreciar más los detalles, ¿no? Es decir, eso es un instrumento que podemos utilizar para abstraer nuestra atención, que ese es el punto central, o sea, es en lugar de estar pensando en 20,000 cosas, pues simplemente prestar una atención intensa hacia ese objeto, de tal manera que no pensemos en otra cosa y simplemente tenemos que empezar a contemplar ese objeto por lo que es, por la belleza que inspira. En el libro menciona, ¿no?, que a veces podían pasar horas las personas contemplando la rosa, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro entorno puede ser casi inconcebible pensar eso debido a la cantidad de estímulos que tenemos, pero si no empezamos a hacerlo en pequeño, no vamos a poder hacerlo en grande. Puedes dedicarle unos minutos primero, quizá 5 minutos, y después lo vas extendiendo conforme te sea capaz. Pero la intención aquí es que no dejes de lado nada de lo que estamos aquí mencionando. Y como te dije antes, quizá no vas a aplicar todas las técnicas, o todas las virtudes, ¿no? Hablando más propiamente, pero con que tomes algunas de ellas. Y esta puede ser una. ¿Por qué? Porque tenemos tanto ruido en nuestras mentes o dejamos entrar tantas cosas que pueden ser perjudiciales que muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Esta técnica nos va a ayudar a tener claridad y sobre todo a concentrar nuestra atención hacia aquello que puede generarnos un mejor jardín en nuestra mente, es decir, pensamientos más beneficiosos para sembrar y cosechar mejores resultados. ¿Ok? El siguiente punto va enfocado hacia la siguiente virtud, ¿sí?, de este sistema de Sivana, el cual podemos resumir de la siguiente manera. Para conseguir una vida plena, necesitas un propósito que te guíe. Acuérdate, vamos haciendo la analogía entre la fábula y entre la realidad. Aquí estamos hablando del propósito. Me imagino que ya te puedes ir, pues ya puedes tener más o menos una idea hacia cuál es el siguiente punto. La segunda virtud del sistema de Sivana no es otra cosa que el propósito. Este principio en la fábula está representado por el faro. Los sabios de Sivana tienen un sentido claro del propósito y por consiguiente nunca pierden el tiempo. Ellos saben que tienen una misión para cumplir su propósito, ¿sí?, en esta vida. Cuando se refieren a su propósito, los monjes usan la palabra dharma, la cual significa propósito de vida. Dharma viene de una creencia ancestral que mientras estemos en la tierra, cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Por el hecho de respetar el Dharma, puedes alcanzar satisfacción duradera y armonía interna. La mejor manera de realizar la misión en tu vida es especificando metas claramente definidas. Después de todo, tú solo puedes darle a un objetivo si eres capaz de verlo, ¿sí? Aquí estamos hablando del faro. El faro es la guía, pero para tener la guía, ¿sí?, o para poder saber qué es lo que nos va a guiar, tenemos que tener claro cuál es el destino a cual vamos a apuntar, ¿sí? En el libro mencionaba cómo el monje se venda los ojos, hay una diana al fondo, dispara las flechas con el arco y no le pega a la diana. Julian Mantle él pensaba que le iba a dar a la diana sin ver, y él dice, no, tú no le puedes dar a algo si no lo ves, ¿sí? Si tu visión no está enfocada en el punto exacto donde quieres ir, es muy difícil que puedas golpear ese punto, ¿ok? Y para esto, pues entonces habla
de establecer metas precisas, que no es otra cosa sino la luz del faro, orientarla hacia un punto al cual nos queremos dirigir. Y para eso el sistema de Sivana menciona un método, ¿sí? Un método de 5 pasos que sirven para alcanzar nuestro propósito personal. Si puedes tomar nota, toma nota, y si no, pues presta mucha atención. ¿Cuáles son estos 5 pasos? El número 1, debes crear una imagen mental del resultado. Si tu meta, por ejemplo, es perder peso, debes ser capaz de ver una versión más esbelta y con mejor condición de tu yo actual, ¿sí? Punto número 1, debes crear una imagen mental del resultado. Independientemente del que sea, puse perder peso porque es algo simple, puede ser cierta cantidad económica, puede ser cierto tipo de relación, puede ser cierto tipo de vida o estilo de vida, etc. El punto es que lo puedas tener claramente en tu mente primero. Número 2, tienes que colocar presión, pero una presión de forma positiva. La presión puede ser maravillosa o puede ser una maravillosa fuente de inspiración si es que esta te puede empujar, ¿sí? O te va a empujar a ser la persona destinada a realizar su máximo potencial, ¿sí? O sea, la presión la vamos a utilizar de manera positiva, no negativa. Una gran manera de generarte presión es este punto, mira, y quiero que lo escuches bien. La manera de generarte presión positiva es decirle a otros lo que estás por hacer. Hay muchas frases o muchos consejos que dicen, ¿quieres saber de qué manera no hacer algo? Cuéntale a los demás tus planes. Aquí no estoy hablando de que les cuentes tus planes, porque eso puede ser algo muy ambiguo. Tienes que decirle a los demás lo que estás por hacer, no lo que vas a hacer, sino lo que estás por hacer, de tal manera que tengas la convicción al momento que se lo digas. No vas a decirles buenas ideas, no, vas a decirles acciones concretas de lo que vas a hacer. De tal manera que si no lo haces, pues ¿quién crees que queda mal? Si no lo haces, ¿de qué manera te vas a generar esa presión si ya no te comprometiste ante nadie? ¿Sí? Es por eso que es importante saber a quiénes, pero siempre decir qué es lo que estás por hacer, ¿sí? El siguiente punto de estos 5 pasos se refiere a que construyas una línea de tiempo. Para colocar tu objetivo bajo control, debes tener una fecha límite en mente, ¿sí? Si no tenemos una fecha clara de término de lo que queremos hacer, pues prácticamente no tenemos nada. En el paso número 4 es lo que el Yogi Ramán apodaba la regla mágica del 21. Esto se refiere a la idea de que un nuevo comportamiento se vuelve hábito después de haberlo hecho durante 21 días seguidos. Hemos analizado este tema de los hábitos más de una vez. Dentro de las referencias puedes estudiar o puedes escuchar El poder del hábito, el cual el análisis también se encuentra aquí en este podcast. Pero algo muy importante es el tiempo. O sea, 21 días es como el tiempo por excelencia, ¿no? Los hábitos dicen, practícalo por 3 semanas consecutivas y se hará un hábito. Hay quien dice que son 67 días, hay quienes dicen que son 180 días. El tiempo y plazo tú lo vas a determinar más fácilmente, ¿sí? Pero una buena base, pues bueno, si haces algo 21 días es mejor que hacerlo 2 semanas y es mejor que hacerlo 7 días, ¿sí? Quizá con 21 días sea suficiente para que se haga un hábito, y si no fuese suficiente, pues continúa su duración. Pero el punto es, ten presente este número, porque siempre es el dato que por excelencia aparece, ¿no? Y en este caso, el Yogi Ramán, pues dice que era la regla mágica del 21. Haz una actividad de manera consistente durante 21 días seguidos. Y el paso número 5, y más relevante de estos que te acabo de decir para encontrar tu propósito, es que tienes que disfrutar el proceso. No se puede hacer algo si no se disfruta, ¿sí? Hay un dicho que dice la felicidad no es el destino, sino que la felicidad es el camino. Entonces, vamos a ver un poquito más, quizá al final de este análisis pero el punto es disfrutar el proceso. Lo que estés haciendo, disfrútalo, porque de otra manera es muy difícil que sea algo que puedas continuar haciendo, ¿sí? Es algo que quizá, si tu fuerza de voluntad no es la suficientemente fuerte y si no tienes realmente un porqué claro, pues es algo que te pueden disuadir muy fácilmente de dejar de hacer, o tú mismo disuadirte para dejarlo de hacer. Así que
Sea lo que sea que hagas, tienes que asegurarte que sea un proceso que vas a disfrutar. Bien, el siguiente punto de este análisis se refiere al desarrollo, o más bien, el desarrollo personal constante es la clave de una vida radiante. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Recuerdas al peleador de sumo de la historia? Bueno, él representa una virtud en el sistema de Shibana también. Esta virtud se le conoce con la palabra Kaizen, o sea, Kaizen o Kaizen, según como sea, y es una palabra japonesa que significa mejora constante sin un término de finalización, es decir, mejora constante continua. Y no es otra cosa sino cómo desbloquear tu potencial, ¿sí? Para esta virtud que le podemos decir que es el desarrollo personal, los sabios crearon 10 pasos que son conocidos como los 10 rituales para una vida radiante. Y te voy a decir cuáles son estos 10. Si puedes tomar nota, toma nota, y si no, pues escucha con atención. Número 1 es el ritual de la soledad, ¿sí? Estos 10 pasos para que tú tengas una vida radiante están contemplados dentro de 10 rituales, ¿ok? El ritual número 1 es el ritual de la soledad. Este ritual estipula que tu rutina diaria debe contener un momento de silencio. De esta manera tú puedes calmar tu mente y acceder a tu creatividad. Este momento de silencio trata de que suceda a la misma hora, ¿sí? Tienes que ser de alguna manera constante en este proceso para que tu cuerpo, tu mente, ya pueda irse condicionando a esto, ¿sí? Se trata de generar hábitos, como vimos previamente, y una manera de hacerlo es respetando los tiempos de cada cosa. Este ritual de la soledad puede ser muy difícil, así como el de la rosa, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque implica estar solo con nuestros pensamientos, y a veces lo que menos queremos es estar escuchando estos pensamientos que tenemos en la cabeza. Pero es algo que tenemos que aprender a manejar. El ritual de la soledad puedes empezar con un tiempo mínimo, quizás hasta de 1 minuto. O sea, empieza con algo muy fácil. 1 minuto de silencio, 1 minuto donde no voy a estar pensando en algo en particular y voy a tratar de soltar todo eso. Y lo vas sumando. Al final, estos rituales, un tiempo medio básico, mencionaba que eran 15 minutos de este ritual de soledad, donde se podía extender hasta 1 hora, ¿no? Según fuera el caso. El siguiente punto es el ritual físico. El objetivo de este ritual, ¿sí?, es poner tu cuerpo en movimiento. Al cuidar de tu cuerpo, en última instancia, estás cuidando de tu mente, ¿ok? Primero vimos la soledad, es decir, un momento de meditación, si lo quieres analizar de esta forma. El segundo punto es el ritual físico, es decir, ejercicio, actividad. El ritual número 3 se refiere a la alimentación, ¿sí? Y menciona que tú solamente deberías comer alimentos vivos, de tal forma que lo mejor es seguir una dieta vegetariana. Recomendación, ¿no? Es decir, es lo que menciona el libro. Aquí cada persona es libre de pensar de la forma en la que mejor le convenga y sin entrar en detalles donde si es lo mejor o no es lo mejor. No estamos aquí para discutir eso. Simplemente es una recomendación en función del tipo de alimento. En lo personal, yo he podido comprobar cómo me siento si como, por ejemplo, una ensalada o como más bien alimentos frescos a cuando como alimentos procesados, pues la diferencia es enorme. En mi caso particular, me siento mejor cuando como alimentos frescos que alimentos procesados o alimentos muy pesados como las carnes, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que no hay tampoco cuestiones extremistas y tampoco se basa de que un día para otro dejes totalmente tus hábitos de alimentación y te cambies a otra cosa. No, velo haciendo de una forma gradual, una manera en la que disfrutes, ve balanceando un poco las cosas y ve descubriendo en ti qué es lo que mejor funciona, ¿sí? El siguiente ritual, que es el número 4, se refiere al ritual del conocimiento abundante. A lo largo de tu vida deberías continuar aprendiendo. Así que encuentra una manera de mantener tu mente estimulada, ya sea por medio de la lectura o el estudio, ¿sí? Es el conocimiento abundante, o sea, siempre estar aprendiendo. El siguiente ritual se refiere al reflejo personal.
Este se da al momento de observar la manera en la que te comportas en tu día a día. Y el tip aquí, o la clave aquí radica en que al final del día piensa, ¿podrías mejorar algo respecto a ayer? Es decir, que hagas como un examen de conciencia, ¿no? Y analiza tu día y sea sincero, sea sincera y revisa qué puntos pudieron mejorar. A lo mejor tuviste una discusión con alguien que pudiste haber controlado, quizás reaccionaste de una manera más impulsiva sobre una situación donde te generó otro tipo de problemas. El punto es que logres entender qué cosas de tu día a día pudiste haber hecho de otra manera con la cual el resultado hubiera sido más positivo, ¿sí? Eso se refiere a esta cuestión del reflejo personal. El siguiente ritual, que también puede ser un talón de Aquiles para muchos, se refiere al hecho de despertarse temprano. La idea de este ritual es levantarse con el sol y dormir una media de 6 horas. Este puede ser, cada quien lo podrá tomar o cada quien podrá validar si aplica o no. En lo personal, de igual manera, te digo que entre más temprano me levanto, pues mejor me rinde las cosas que quiero hacer. ¿Por qué? Porque en mi caso personal yo soy una persona cuya actividad mental es mejor en las mañanas, ¿sí? Puedo realizar mejores trabajos mentales en las mañanas y quizá ya otro tipo de actividades más físicas o más sociales pueden desempeñarse mejor en las tardes, ¿no? Entonces, el hecho de despertarse temprano para mí, pues sí, ha sido algo significativo porque puedo terminar quizá más pronto esta parte de carga mental, que puede ser algo más pesado, y tengo ya tiempo para hacer las otras actividades. Sobre este punto hay otro análisis que se llama La Mañana Milagrosa, para quien lo quiera revisar, también está en este podcast, donde habla bastante de la importancia de tener un ritual de poder, ¿no?, en las mañanas. Después, el siguiente paso, ¿no?, dentro de estos 10 rituales se refiere al ritual de la música, ¿sí? Y aquí la parte de la música, bueno, en un sentido estricto, ¿no? Es maravilloso escuchar música tanto como puedas, ya que eso mejora tu humor, ¿sí? La cuestión aquí es, pues hay que saber qué tipo de música escuchar. No te voy a decir cuál es música buena o mala, cada quien tendrá sus propios criterios, pero lo que sí es importante es que sea música que te haga sentir bien, que te inspire, que te active, que te haga sonreír, que te llene de energía, ¿no? A eso se refiere. El siguiente ritual es el poder de la palabra hablada y se refiere a crear un mantra que te inspire. Trata de tener un mantra en la noche y en la mañana repetirlo. Trata de que sea algo que tú entiendas, una oración concreta que te transmita eso que tú quieres, ya sea tranquilidad, paz, bienaventuranza, lo que sea. Tú genéralo. Y practícalo, o sea, repítelo en las noches y en las mañanas, ¿sí? El siguiente ritual es el de la congruencia y se refiere de siempre asegurarte a seguir tus principios, ¿sí? Cada persona, nosotros tenemos valores, tenemos principios que nos caracterizan o nos definen como persona y no tenemos que renunciar a ellos, salvo que sean cosas que nos hagan daño quizá, pero si son cosas que nos definen, que nos ayudan, como la ética, como la humildad, como otro tipo de factores, bueno, otro tipo de valores más bien, pues nosotros tenemos que ser congruentes con estos valores porque son lo que nos definen y si nosotros de tal manera no hacemos eso, pues no vamos a generar ese estado de ánimo correcto, ¿no? Y el otro ritual, último ritual, se refiere al de la simplicidad y es ten una vida simple, concéntrate en tus prioridades y actividades que realmente sean significativas. Si no quieras abarcar todo, no quieras complicarte la existencia, vivimos en un mundo donde ya de por sí es complicado, tenemos estímulos por todos lados, tenemos distractores, mucha desinformación, como para seguir haciendo caso a todo esto, ¿sí? El ritual de la simplicidad, tener una vida simple, simplemente define, valga la redundancia, simplemente define cuáles son tus prioridades reales y actividades significativas y sobre eso enfócate. ¿Ok? Y bueno, como conclusión de este punto, que hablábamos del Kaizen, ¿no? O sea, de este peleador de sumo, deja que el peleador de sumo te sirva como una fuente, como un fuerte recordatorio del Kaizen, ¿sí? El Kaizen son estos 10 rituales que te acabo de decir
para que apliques el desarrollo personal constante. Ojo, desarrollo personal no me refiero a autoayuda nada más. Desarrollo personal es el hecho de que seas una mejor versión de lo que eres, que incorpores conocimiento, que incorpores técnicas, que incorpores valor hacia lo que haces, ¿no? Y entonces estos 10 rituales te pueden ayudar a que eso lo hagas de una mejor manera. Bien, el siguiente punto de este análisis se refiere a vivir una vida disciplinada y manejar tu tiempo sabiamente. Aquí estamos entrando en dos virtudes, ¿no? Vamos a empezar primero con la vida disciplinada. ¿A qué me refiero con esto? Hay otra particularidad a remarcar respecto al peleador de sumo en la fábula. ¿Sí? Recuerda, él estaba prácticamente desnudo, excepto por un cable rosa que cubría sus partes privadas. El cable representa la cuarta virtud del sistema de Sivana. Este principio se refiere a vivir una vida disciplinada. Si has puesto atención, sobre todo en lo que es un cable, si lo has analizado a detalle, un cable son hilos, ¿sí? Pero son muchos hilos entrelazados, de tal manera que a mayor cantidad de hilos, más difíciles de romper. Y un cable regularmente es casi imposible de romper, ¿sí? Un hilo por sí mismo se puede romper, pero cuando ya entrelazas muchos hilos, es una fortaleza, bueno, la fuerza que genera, la resistencia que genera, pues es muy fuerte. Entonces, dentro de la fábula, pues bueno, el peleador de sumo es el Kaizen, pero lo que lo cubre se refiere precisamente a esta cuarta virtud, que es el hecho de tener una vida disciplinada. Durante sus discusiones con los sabios, Julian Mantle aprendió que el cable es un símbolo de una estricta autodisciplina. Así como la concentración, tú puedes construir tu sentido de autodisciplina. El yogi Raman le explicaba a Mantle que uno de sus ejercicios favoritos que él hacía era el de no hablar por un día. Los sabios aseguraban que el voto de silencio por un periodo prolongado de tiempo es una excelente manera de condicionar la voluntad. ¿Sí? ¿Te imaginas no hablar por un día, no hablar por una semana? Puede ser complicado, ¿no? Pero el punto es, condicionar la voluntad se refiere precisamente a hacer, como mencionamos en algún momento, ¿no? Sobre el estoicismo. Sobre hacer las cosas que hay que hacer aunque no queramos hacerlas, pero sabemos que tenemos que hacerlas, ¿sí? Sabemos que nos conviene, sabemos que es parte, sabemos que es difícil, sabemos que es duro, pero también tenemos presente que es un beneficio a mediano o largo plazo. Entonces la autodisciplina es un factor fundamental. Si tú realmente quieres mejorar como persona, vas a tener que automotivarte, ¿no? O autodisciplinarte. No va a venir de fuera, no esperas que de fuera todo cambie, sino que si no se genera de manera interna, es muy difícil que las cosas puedan ser sustentables a un mediano o largo plazo. Y dentro de este punto, vamos a hablar ahora del manejo del tiempo sabiamente, ¿no? Por un lado, analizamos la vestidura que tenía el peleador de sumo y también recuerda que mientras la fábula progresaba, el peleador de sumo se había tropezado con un cronógrafo de oro, ¿sí? Un cronógrafo es uno de estos relojes donde tiene una particularidad que es el manejo o diferentes formas de manejo del tiempo, ¿sí? A veces se confunde con un cronómetro, pero no. El cronómetro nada más es un manejo del tiempo estándar. Aquí pues son diferentes escalas del manejo del tiempo. Eso es un cronógrafo. Ahora, ¿qué significa el cronógrafo de oro? Este simboliza la quinta virtud del sistema de Sivana, la cual se refiere a la importancia de respetar tu tiempo. Y aquí hay que prestar atención. Mira, los sabios removidos de la sociedad respetan plenamente el tiempo y prestan atención a su paso. Es por eso, o más bien, todavía antes, estos monjes le enseñaron a Mantle que la maestría del tiempo es la maestría de la vida. Ellos ven los relojes de arena como un fuerte recordatorio de la mortalidad y creen que nosotros siempre debemos vivir al máximo. Es por eso que es importante usar el tiempo de forma efectiva y hay que planear bien cómo lo vamos a gastar. Para hacer esto, puedes tomarte 15 minutos antes de ir a la cama para planear el siguiente día. Incluso los domingos, por ejemplo, que es el último día de la semana, puedes tomar 1 hora para planear la siguiente semana. Otra lección sobre este punto es ser celoso de tu tiempo, celosa de tu tiempo y aprender cuándo decir no. Es fundamental. Vive cada día como si fuera el último. De esta forma,
tú no terminarás gastando tu tiempo accediendo a actividades de las cuales no quieres formar parte. Es algo que quizá ya hemos escuchado. Pero hay una pregunta que te puede ayudar para saber si estás haciendo lo correcto. Y esta pregunta es, ¿realmente quiero pasar mi último día en la tierra haciendo esto? Aquí podemos hablar un poco de Séneca, podemos hablar un poco de los filósofos, donde ellos decían que el manejo del tiempo, pues bueno, el ser humano tiene un problema, ¿no? Se imagina que va a vivir para siempre, al momento de cuando tiene que hacer cierta actividad que no le place tanto, pero también cree que el tiempo es fugaz cuando lo está disfrutando. El punto aquí es entender cómo esto lo podemos incorporar a nuestra vida, ¿no? Entonces, la cuestión del tiempo es sumamente importante. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces por tratar de complacer, porque nos tomamos compromisos que quizá no nos correspondían, por el hecho de no saber decir no, por el hecho del temor a qué dirán, etcétera, terminamos accediendo a cosas que ni siquiera es lo que nosotros queremos hacer? Pero no sabemos decir no, tenemos miedo, no queremos quedar mal, queremos conservar esa imagen que tenemos hacia los demás, y entonces a todo decimos sí y terminamos viviendo la vida cumpliendo expectativas de otros sin cumplir las nuestras primero. ¿Ok? El siguiente punto, terminando ya casi con esta analogía de la fábula, se refiere a dos cosas principales. Uno es la importancia de servir a otros de manera desinteresada, y la otra cuestión es el hecho de vivir el presente para tener una existencia grata y dichosa. Mira, de la misma manera que Mantle colapsó en el trabajo bajo el peso de sus responsabilidades, el peleador de sumo en la fábula quedó inconsciente y cayó al piso, pero él despertó lleno de energía gracias a la esencia de las flores amarillas. Por ende, ¿qué es lo que simbolizan estas flores? O estas rosas más bien, amarillas. Un viejo proverbio chino dice que un rastro de la fragancia siempre permanece en las manos del que te dio las rosas. Analizándolo un poco más a detalle. De esta manera, las rosas son la sexta virtud del sistema de Sivana, el concepto de servir a otros de forma desinteresada. Es el hecho de ayudar, ¿sí? Los monjes decían que siempre deberías permanecer gentil y compasivo hacia los demás, mientras mejoras tu propia vida. ¿Ok? Toma un momento cada mañana para pensar qué bien puedes esparcir en el mundo y cómo puedes crear una vida mejor para las personas que se encuentran en tu entorno y más allá, de hecho. ¿Ok? ¿Cómo logras esto? ¿O qué puedes hacer? Acuérdate, se trata de servir a los demás de una manera desinteresada, no esperando algo a cambio. Dalo porque quieres. Ya lo hemos hablado del principio de la gratitud, como es importante. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mira, cosas tan simples como quizá una oración sincera por otras personas, ayudar a tus amigos cuando estén en una necesidad, incluso por medio de mostrar afecto a tu familia y a tus seres queridos, ¿sí? Comportándote de esta manera te va a guiar a una forma de vida más feliz. Y esto es algo que también, quizá resulte a veces como difícil, ¿no? Es que no tengo tiempo, apenas puedo para mí, apenas me alcanza para lo que yo tengo, etc. Pero el punto es, si las cosas no están como tú quieres, pues no sigues repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Por ahí no es el camino, tienes que cambiar. Intenta esto, ayudar a otros de manera desinteresada. No, la única consecuencia que puede pasar es que te vaya mejor y que la gente tenga un agradecimiento hacia ti. Ahora, después de ser reanimado por las rosas, ¿sí? Este luchador de sumo descubre un camino incrustado de diamantes que lo guiaba a una dicha y felicidad sin fin. Para los sabios, vivir en el ahora es la séptima virtud. Ellos entendían que la felicidad no es el destino, sino el camino en sí mismo. Mientras viajamos por la vida, el camino será decorado por pequeñas maravillas. Le podemos decir que estas maravillas son diamantes. En función de apreciar los diamantes, debemos apreciar la gratitud diariamente, que es el punto que vimos previamente. Entonces, ¿sí? ¿Qué significa esto?
Cosas como apreciar tu salud, tu familia, incluso el sonido de los pájaros cantando en los árboles, lo que está en tu entorno. Tener, la palabra en inglés se le llama awareness, que es como prestar atención a lo que está y quedarte contemplando eso o estando inmerso en ese momento presente, ¿sí? Que viene siendo uno de los puntos donde solemos perdernos. Recuerda, nada es más importante que la hora. Y esto es algo que también ya analizamos en otro, bueno, creo que en más de uno de los libros que tenemos aquí. El poder de la hora, pues es prácticamente esta cuestión de lo importante que es concentrarnos y estar vivos en el ahora. También Una Nueva Tierra viene siendo otro de los análisis que están en este podcast, que se relaciona a estos temas y otros más. Pero se trata de apreciar, ¿no? Apreciar lo que tenemos, disfrutar lo que tenemos mientras lo tenemos, y cuando no lo tenemos, pues simplemente ya era momento de que no estuviera ahí. Sin meterme en temas como el apego, el ego y todo eso, ¿no? Es decir, simplemente es entender que nada es más importante que la hora. Y finalizando esta pequeña historia, a su retorno, el ex colega de Mantle, John, ¿te acuerdas? El que era a quien Mantle se le apareció, fue obsequiado con la historia de su viaje al conocer a los sabios de Sivana. Desde ese momento, él ha continuado compartiendo su visión y cumpliendo de forma plena su promesa. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir con esta historia? ¿Sí? No quiero que nada más te quedes en el contexto de lo que acabas de escuchar y digas, bueno, bonita historia, me gustó ya. Hay que hacer siempre algún plan de acción. Y podemos concluir con lo siguiente. Mira, es posible para cada uno de nosotros vivir una vida plena y llena de dicha. Por medio de seguir las 7 virtudes de los sabios de Sivana, como fue contada en la fábula del Yogi Ramán, nosotros podemos eliminar la negatividad y concentrarnos en alcanzar aquello para lo que vinimos a este mundo. Recuerda, son 7 virtudes, te las voy a decir, no en el sentido de la fábula, sino en lo que lo podemos identificar en la vida real. La primera virtud es la realización, es cuestión de dominar tu mente, ¿sí? Acuerda qué cosas dejas entrar a tu mente. Tienes que ser un guardián celoso de lo que entra. 2. Para conseguir una vida plena necesitas un propósito que te guíe. ¿Te acuerdas del faro? Bueno, necesitas tener unas metas claras, definidas, precisas. Analizamos cuáles eran los 5 pasos para que estas metas funcionaran bien. Tenlas presentes y define hacia dónde vas a apuntar esa luz de ese faro. Número 3. El desarrollo personal constante es la clave de una vida radiante. No dejes de aprender, no continúes, o más bien, no dejes de continuar adquiriendo conocimiento que aporte valor. Número 4. Vive una vida disciplinada, ¿sí? La autodisciplina es la que va a marcar la diferencia en tu vida. Si las cosas no están como tú quieres, nadie más vendrá a salvarte, sino que tú mismo, tú misma vas a tener que generar esa fuerza interna para hacer que las cosas se den. El punto número 5 es el manejo de tu tiempo sabiamente. Sé celoso de tu tiempo, no lo regales a cualquiera. El tiempo es el único activo que una vez que se da, ya no lo puedes recuperar. ¿Ok? Sé celoso, sé celosa de tu tiempo. El punto número 6, sirve a otros de manera desinteresada. Se trata, en pocas palabras, de la gratitud y de servir a los demás. Y el 7, vive en el presente para una existencia grata y dichosa. Sé el presente, disfruta donde estás, contempla donde estás, sé consciente de donde estás. Pon atención a los pequeños detalles, que ahí es donde vas a encontrar esos diamantes que van a hacer que tu vida tenga esa dicha. Bien, espero que este análisis te haya gustado. Es una versión quizá un poco diferente de lo que puedes encontrar en relación a este análisis del monje que vendió su Ferrari. Es la versión personal del aprendizaje que puedo captar de este libro, y ahora que lo acabas de escuchar, si es que no lo habías leído antes, pues puedes saber por qué ha sido un bestseller y por qué ha impactado tanto la vida de los demás. Las personas que logren adaptar su vida a estos principios, pues te puedo asegurar que tendrán una vida bastante plena y sobre todo con propósito. Puede ser difícil en los tiempos en los que nos encontramos, puede ser complicado el decir, bueno, ¿cómo voy a hacer todo esto? La verdad es que no puedo, tengo compromisos, responsabilidades, la vida me he llevado por otros lugares. No importa, lo que importa es que poco a poco vayas haciendo las cosas. Recuerda, no se trata de hacer un cambio de 0 a 100
en un transcurso de un día, se trata de que seas constante. ¿Qué decía Bruce Lee? Dice, no le temo a una persona que tire 1000 patadas en un día, le temo a una persona que durante 1000 días tire una patada, ¿sí? Es decir, la constancia, el hecho de poco a poco ir haciendo cosas que te vayan acercando a tu meta. Ve tomando 1, 2 de estos rituales, ¿no? O 2 de estas virtudes, velos tomando y velos incorporando poco a poco. Y conforme vayas avanzando, puedes ir incorporando más si es que así lo decides. El punto es que todo esto va a ser para tu propio beneficio, es para tu propio valor. Y al final, pues el beneficiado, la beneficiada, serás tú. Bien, sin más por lo pronto me despido. Soy Salvador Mingo y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.